Hola a todos y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo del canal Fénix Supervivencia. Como habréis visto en Instagram, el otro día os planteé una pregunta relacionada con qué es lo que tienes que tener y que no se trata del equipamiento, ¿vale? Ya os hice la referencia. Pregunta a la que vamos a responder casi al final de este vídeo y de la cual vamos a seguir hablando del tema prepper, ¿vale? Cuando se produce una situación de supervivencia, normalmente las personas siempre nos tenemos que enfrentar a algo imprevisto, algo que no habíamos pensado que nos podía ocurrir. Y eso, quiera que no, causa una serie de sentimientos, de emociones, de reacciones en la persona, en el ser humano, que a veces pueden ser muy perjudiciales para nuestra propia subsistencia. Así que en este vídeo vamos a hablar nada más y nada menos que de la psicología de la supervivencia, de cómo hay que tratar a nivel mental este tipo de situaciones, qué tipo de respuesta hay que darle y si se puede o no se puede entrenar este tipo de respuesta ante una situación de supervivencia. Así que considero que es un tema bastante interesante que normalmente no se suele tocar en estos vídeos, y si queréis saber más, quedaos conmigo aquí. Cuando nos encontramos con una situación de este tipo, y normalmente se da en otro tipo de situaciones en la vida diaria, pues el ser humano puede pasar por tres fases diferentes, ¿no? Primero es la fase de qué coño está pasando, ¿vale? Para que me entendáis. La gente empieza a decir, esto no puede ocurrir, esto no me puede estar pasando a mí, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Vale? La fase de choque, por decirlo de alguna manera, en la cual el individuo se enfrenta a un acontecimiento completamente imprevisto, ¿vale? A continuación, cuando el individuo ya tiene conciencia de lo que está pasando, que hablaremos un poco más adelante de lo que se llama la conciencia situacional, pues el individuo, como cualquier ser humano, tiene el derecho a desahogarse. Es decir, normalmente viene una conducta de llanto, una conducta de rabia, una conducta de expresar un sentimiento encontrado con esa situación que se está viviendo. Y a continuación, y quizás sea lo más importante y lo que debería suceder para que nosotros lleguemos a buen término en esa situación, sería aceptar. Es decir, viene el momento de aceptar que esa situación realmente está sucediendo, que tú como persona estás sufriendo esa situación y que evidentemente, si quieres seguir adelante, vas a tener que tomar una serie de medidas. En relación con lo anterior, ya todos conoceréis la famosa regla del 3 dentro del mundo de la supervivencia. Una persona no puede estar más de 3 minutos sin aire, no se pueden estar más de 3 días sin agua o no se pueden estar más de 3 semanas sin comida. En relación con la psicología, también tendríamos que añadir una cuarta norma, y es que una persona puede morir o puede perder la vida en 3 minutos si no es capaz de reaccionar suficientemente bien y pierde la calma en una situación de este tipo. ¿Por qué puede pasar esto? Porque la persona se va a encontrar con una serie de sentimientos, de emociones, como puede ser la culpabilidad, como puede ser la soledad, como puede ser el miedo, como puede ser el estrés. Así que vamos a ir hablando poco a poco de cada una de ellas. En relación a la soledad a veces no es mala, incluso es recomendable que la persona, que el individuo pase tiempo solo consigo mismo. ¿Por qué? Porque ayuda a que uno se conozca mejor, ¿vale? Ya hablaremos un poco más de esto más adelante en el vídeo. Lo que sí es cierto que a veces las situaciones de supervivencia se producen en grupo. Entonces podríais pensar que si uno está en grupo no está solo, pero no es así realmente. Se puede producir el fenómeno llamado de la soledad emocional. ¿Qué quiere decir? Que aunque el individuo esté en un grupo, imaginaos un grupo de amigos que sale a hacer una jornada de montañismo y sufren un percance, ¿vale? El individuo puede sentir este sentimiento de soledad emocional, es decir, a pesar de estar rodeado de otros, sentirse solo y aislado. Pero hay que sacarle punta a lo positivo. Entonces, para ello os recomiendo que veáis el documental de 100 días de soledad de José Díaz, que está rodado en el Parque Nacional de Redes, y en el cual pues podemos ver cómo una persona perfectamente puede afrontar ciertas situaciones estando completamente sola. En cuanto al sentimiento de culpabilidad, ¿por qué se puede producir en una situación de supervivencia? Bien por el hecho de que el individuo se sienta responsable de lo que le ha sucedido,
Es decir, imaginaos que vamos circulando con nuestro vehículo por un carril y tenemos una distracción y a consecuencia de esa distracción nos caemos por un terraplén y tenemos un accidente. Evidentemente eso va a llevar a la persona a sentir cierto sentimiento de culpabilidad. Pero también puede suceder que el individuo se sienta culpable por el hecho de que otras personas que van con él pues no han sobrevivido o han sido heridas. Es decir, nos encontramos con un punto en el cual nos encontramos bien, es decir, nos felicitamos a nosotros mismos de haber sobrevivido a un accidente, por ejemplo, pero sin embargo vemos que otras personas han sido afectadas y nos crea ese sentimiento de culpabilidad. Es decir, ¿por qué yo habré sobrevivido y esta persona sin embargo ha fallecido o está gravemente herida? Y sin duda, la respuesta más genérica y quizás más importante que se produce en una situación de supervivencia es el estrés, el llamado estrés de supervivencia. Es decir, cuando nos encontramos con un acontecimiento real que tenemos aquí delante y que va a desencadenar, normalmente, porque es un mecanismo biológico que está ubicado en nuestro cerebro primitivo, llamado cerebro reptiliano, pues va a producir una reacción biológica, una reacción animal, que puede ser bien o que la persona decida huir de ese estímulo, de esa situación, salga corriendo y no quiera saber nada. Se va a producir una situación de congelación, es decir, quedarse paralizado y no saber cómo responder. Y por otro lado, la situación que se produce, la tercera situación que se produce, y es la conveniente, es el enfrentamiento a ese estímulo que tenemos delante, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que estamos delante de un depredador, vamos dando un paseo y nos encontramos con un tigre en un parque, ¿vale? Pues se pueden producir ese tipo de respuestas, es decir, o salimos corriendo huyendo del tigre, o nos quedamos congelados, ¿vale? Que se produce el fenómeno llamado catatonia, es decir, es un sistema defensivo, además que no lo activamos voluntariamente, sino se produce de manera automática, como ciertos roedores, los cuales se quedan paralizados cuando ven un depredador, porque así este depredador entiende que esa presa está muerta y no le interesa, ¿vale? La catatonia, quedarse congelado. Y por otro lado también la respuesta de enfrentarse a ese estímulo, en ese caso a ese tigre, pues tigre, no vas a poder conmigo, voy a por ti, ¿vale? Pues en una situación de supervivencia nos podemos encontrar con esas situaciones. Dentro del estrés, el más peligroso de todos ellos es el llamado estrés relativo, el estrés del día a día, el estrés del mundo contemporáneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aparte el estrés del mundo occidentalizado, ¿vale? Y ahora os explicaré por qué. Y es el estrés que se crea a nivel mental, es decir, ya no estamos ante una situación real de supervivencia, sino que ya es una situación que nosotros mismos nos imaginamos que puede producirse. Es decir, yo he tenido un accidente, he tenido un percance, y a continuación yo me imagino todo lo que me puede pasar. Puedo morir de hipotermia, puedo resultar herido, no voy a volver nunca a casa. Son pensamientos que van a crear en el cuerpo una respuesta como si esa situación realmente se estuviera produciendo, ¿vale? Imaginaos en el mundo real, en el día a día, la llamada de vuestro jefe que os dice: vente al despacho que tengo que hablar contigo. ¿Qué mecanismos se producen a continuación? Evidentemente la primera pregunta es ¿qué habré hecho yo y qué me va a pasar, verdad? Normalmente os preguntaríais eso. ¿Por qué? Porque ya nos imaginamos que hay algo malo que va a suceder. Con lo cual ese estrés relativo, ¿vale? Ese estrés contemporáneo es muy peligroso en las situaciones de supervivencia. Y nos tendremos que atener exclusivamente a la realidad, a lo que está pasando y no a lo que nos puede suceder. Tanto en la situación de estrés de supervivencia como en la situación de estrés relativo, en nuestro cuerpo se van a desencadenar los mismos mecanismos, ¿vale? Vamos a tener un incremento de nuestro ritmo cardíaco, lógicamente, ¿vale? El corazón necesita bombear mucha más sangre, ¿no? Sobre todo a los miembros inferiores, a las piernas, por si tenemos que huir, ¿no? de ese estímulo que tenemos delante, ¿no? Evidentemente también va a haber un incremento de la capacidad respiratoria, vamos a coger mucho más aire, tanto en el corazón, en el ritmo cardíaco como en el ritmo de respiración se puede incrementar hasta en 5 veces, ¿no? Vamos a correr 5 veces más rápido incluso, ¿no? Evidentemente también se va a producir una retracción de nuestros capilares, ¿vale? Para evitar que si resultamos heridos pues podamos sangrar, por ejemplo.
también se va a producir sudoración. ¿Por qué se produce la sudoración? Porque cuando nos encontramos ante un estímulo estresante, en nuestro cuerpo, nuestro torrente sanguíneo concretamente, se derraman una serie de sustancias, ¿vale? Como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que son realmente perjudiciales y se prolongan en el tiempo, con lo cual nuestro cuerpo tiende a eliminarlas por las glándulas del sudor, ¿no? Las glándulas sudoríparas, ¿no? Evidentemente se producen otras reacciones, como que nuestro proceso digestivo se puede llegar a interrumpir, ¿de acuerdo? Se pueden producir también despeños diarreicos, es decir, que nos caguemos encima o nos meamos encima, cosa que aparece también en muchas películas, ¿verdad? Cuando hay una persona que se encuentra ante un acontecimiento estresante, normalmente se hace algo encima, ¿vale? Por esa reacción de quitarse un peso para poder correr más, ¿vale? Así que tenéis que estar pendientes en una situación de supervivencia si os empezáis a sentir así, porque es el aviso que el propio cuerpo os está dando de que estáis entrando en una situación de estrés y es el momento en el cual tenéis que intentar controlar esta situación. Ante este tipo de situaciones, de las cuales he hablado de manera resumida, porque si no podríamos estar aquí hablando hasta mañana, lo primero que tenemos que hacer es algo que inconscientemente ya hacemos en nuestro día a día, y es el tener conciencia situacional. ¿Y qué significa esto? Pues ni más ni menos el saber dónde está uno de pie en cada momento, es decir, estar en el aquí y en el ahora, el observar lo que hay a nuestro alrededor para analizar esa información y generar una respuesta. Un ejemplo es, por ejemplo, cuando nos vamos a ir a trabajar, que nos asomamos por la ventana y vemos si va a llover o no va a llover para a continuación coger un paraguas, ¿no? Eso ni más ni menos sería generar conciencia situacional, es decir, a través de nuestros sentidos observamos cierta información, la cual es analizada por nuestro cerebro y a continuación ejecutamos un plan de acción, una respuesta, ¿no? En relación a ello, pues hay que tener en mente la palabra parepía o parepia, ¿vale? de la cual hablan muchos compañeros en otros canales, y en la cual también hablo en un vídeo que os dejaré por aquí en el enlace, en el vídeo que hablamos contra los ataques terroristas en el canal, así que os dejo por aquí el enlace para que lo veáis. Pues la palabra parepía es una abreviatura, una regla mnemotécnica de para, respira, piensa y actúa. Es decir, si te encuentras ante una situación de estrés, de supervivencia real, primero lo que vamos a hacer es pararnos. ¿Pararnos para qué? Para ver qué está sucediendo. Y nos va a ayudar a eso el respirar profundamente, ¿vale? Ya sabemos que cuando la persona respira profundamente, sobre todo si inhala el aire por la nariz y lo exhala por la boca varias veces, llega a un nivel de cierta relajación, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es parar, observar y respirar. Una vez que ya seamos conscientes a través de esa observación por nuestros sentidos de lo que está pasando, vamos a pensar qué es lo que podemos hacer en esa situación, qué tenemos a nuestro alrededor, qué cuestiones de nuestro equipo o qué equipamiento podemos utilizar, si tenemos cosas que normalmente tienen un uso pero las podemos utilizar de otra manera, ¿de acuerdo? La capacidad de improvisación también. Y por último, actuar. Una vez que hayamos trazado un plan de cómo vamos a actuar o qué podemos hacer, pues lo vamos a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Y a lo que me refería en esa pregunta de Instagram de qué es lo que hay que tener, a pesar de tener un maravilloso equipo que nos haya podido costar miles de euros, si no tienes actitud de supervivencia, si no tienes esa capacidad de quiero sobrevivir, quiero salir de aquí, pues no vais a hacerlo, simplemente porque hay que tener ganas, hay que tener actitud. La actitud lo es todo, ya lo sabéis, que cuando hago publicaciones en Instagram siempre acabo con esa frase de actitud, actitud y actitud. Es fundamental, es el motor, es nuestra motivación para seguir adelante. Si no tenemos actitud, ya podemos ser unos profesionales de la supervivencia maravillosos, como digo, ya podemos tener un equipamiento maravilloso, que si nos falta ese componente de actitud, de querer salir de esta situación, no vamos a hacerlo o lo vamos a hacer con un resultado quizás menos adecuado del que nos gustaría. Otro pilar básico
que necesitamos para superar mentalmente una situación de supervivencia con más éxito es el conocimiento. Y en relación a ello os hablo otra vez del equipamiento. Podemos tener un equipamiento muy bueno, pero que si no sabemos manejarlo y no tenemos los conocimientos necesarios para sobrevivir, evidentemente va a ser mucho más difícil. Si hacemos un curso de supervivencia, ya sea presencial, ya sea online, leemos libros y vemos artículos relacionados con la materia, vamos a tener una serie de conocimientos que nos van a ayudar a superar esta situación. Con lo cual eso va a provocar cierta situación y cierto nivel de relajación. No es lo mismo saber qué podemos hacer y cómo utilizar un material en una situación que el no tener ni puñetera idea sobre ello. Con lo cual eso es una ventaja. Así que el conocimiento sobre la materia también es importante. Igualmente importante es el conocerse a sí mismo. Hago referencia a la frase de Sun Tzu en El arte de la guerra, en la cual nos dice que si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, en 1000 batallas nunca serás derrotado. Si nos conocemos a nosotros mismos, evidentemente haciendo un esfuerzo de introspección personal, sabremos qué cosas nos hacen sentir mal, qué cosas nos hacen reaccionar, y una vez que las tengamos identificadas, podemos luchar contra ellas. Es igual que cuando uno va al médico porque se siente mal, pero no sabe lo que tiene, hasta que el médico le dice, mire usted, tiene usted un resfriado y se tiene que tomar 3 pastillas al día. En el momento en que nosotros seamos capaces de identificar qué es lo que nos hace sentir mal, qué es lo que nos hace provocar nerviosismo en nuestro cuerpo, qué es lo que nos hace sentirnos frustrados, todas esas situaciones, en el momento en que sepamos, pues ya podremos atajarlas y controlarlas. Con lo cual, ese ejercicio de conocerse a sí mismo a través de ciertas técnicas como el yoga, el mindfulness, el ejercicio, ¿vale?, la actividad física, pues también nos ayudarán a que en caso de una situación de supervivencia la contemplemos desde otro punto de vista. Y todo esto que os he dicho, ni más ni menos, nos llevará a que se produzca en nuestro cuerpo el llamado mecanismo de adaptación, que no es ni menos que adaptarse a la situación que se está produciendo. Y el ver en esa situación de riesgo, en esa situación de peligro, la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de superarnos a nosotros mismos, de ver que hay un obstáculo delante y que vamos a ser capaces de superar. Hay personas que lo ponen en marcha día a día. Pensad, por ejemplo, en los famosos cazatornados de Estados Unidos, los cuales se enfrentan voluntariamente a un peligro real, a un peligro de ser chupados literalmente por un tornado, en el cual ellos ven un desafío, ven algo positivo. Vamos a obtener una serie de datos científicos que nos pueden ayudar a analizar este fenómeno. O las personas que se dedican a fotografiar rayos, ¿no? Hay una fotografía que os voy a dejar por aquí ahora para que la veáis, en la cual aparece una persona fotografiando un rayo bastante cerca. Evidentemente esa persona se está poniendo en un riesgo real. Sin embargo, esa persona no está pensando en ese momento en el riesgo, sino en obtener esa fotografía que le puede proporcionar ciertos beneficios. Pensad también en la actitud de los antiguos exploradores, las primeras personas que subieron al Everest o los conquistadores del Polo Norte. Ellos también se ponían en unas situaciones de riesgo real, pero veían algo más allá, veían la oportunidad de llegar a lugares donde no había llegado nunca nadie. Una situación de supervivencia para nosotros tiene que ser eso, tiene que ser un desafío, tiene que ser un reto a superar, un obstáculo. Y tú decides si cuando caes en esa situación te caes en una tumba o simplemente te has caído en un bache del cual te tienes que levantar. Bien, después de este vídeo creo que podéis entender que la supervivencia no solamente se basa en tener conocimientos y en tener un buen equipamiento, sino que también es necesario que nuestra mente, nuestra capacidad mental sea capaz de enfrentarse a ciertas situaciones y sobre todo que seamos capaces de reaccionar de la manera adecuada. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que le deis a like. Ya sabéis, acepto vuestros comentarios y sugerencias en el cajón de abajo. Y para finalizar, y como siempre, recordad, ¿estáis preparados?